están promoviendo que nos miremos, que nos reconozcamos? ¿Cómo promueven espacios para esa expresión emocional? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Por ejemplo, esta bitácora que les compartí al inicio, ¿cuál sería mi historia de la cuarentena? Y para muchos sería una historia de fue muy difícil, fue un tiempo duro, estaba triste, estaba asustado. Para otros será fue un tiempo en familia, fue estar en casa, fue poderme cuidar. Para otros será las dos cosas y todo revuelto al mismo tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, para nosotros como familia al inicio era un tiempo de mucho susto y ver noticias y estar pendiente de las cifras y esto nos causaba mucha, digamos, mucha preocupación porque uno de nuestros familiares tiene ahí como algunas situaciones que sería muy complejo. Esto nos causaba mucho temor y tuvimos que hablar con nuestros hijos sobre esto, cómo nos estamos sintiendo. Experiencias que invitan a moverse, que invitan a la exploración en medio de la casa, que invitan a encontrarnos con otros y con otras. Esta, por ejemplo, ha sido una experiencia muy bonita, el tema de los objetos mágicos y cómo el objeto tiene valor, cómo podemos ir a los cajones y esculcar esos objetos escondidos que tenemos guardados de hace muchos años. Alguna maestra nos contó que invitó a los niños, por ejemplo, a revolcar los cajones y buscar qué tesoros tenían escondidos sus familiares, los adultos, y un niño encontró un cassette. Y para la familia fue muy sorprendente que el niño no sabía que era un cassette, pero además no entendía cómo funcionaba. Y cuando ellos trataron de explicarle fue muy difícil y lo primero que pensaron es, pues pongámoslo para que suene, pero no tenían un aparato porque ya no se usan como las grabadoras de antes donde pudieran ver el cassette y esto generó toda una experiencia en torno a cómo podemos escuchar lo que escuchamos hoy en día. Es cómo nos pensamos en estas experiencias que respetan la rutina y la cotidianidad de los niños. Entonces es importante que pensemos en los horarios y rutinas que hay en las familias. Este fue una invitación de un horario, no quiere decir que así lo tenemos que hacer, pero que nos invita un poco a podernos organizar. ¿Qué podemos hacer en la mañana? ¿Qué hacemos durante el día? ¿Qué hacemos durante la noche? Recordando que los adultos cuidadores generalmente no pueden estar todo el tiempo única y exclusivamente al cuidado de los niños y de las niñas. Y creo que a todos nos pasa. Yo misma, por ejemplo, no puedo sentarme todo el día con ellos. Tengo espacios de trabajo y hay espacios donde no puedo estar sentada con ellos haciendo la guía. ¿Cómo nos pensamos entonces en familias que no tienen todo el día? Que tal vez en la mañana están en trabajo, teletrabajo y en mediodía están en el almuerzo y en la tarde es que tienen un tiempito. ¿Cómo logramos organizarnos en estos tiempos? Y ustedes que conocen su territorio y sus familias, vuelvo y digo, ustedes son quienes tienen este saber, pero es importante que le comuniquemos a las familias esto para que ellas no sientan que no estamos dando como institución educativa todo lo que ellas esperan que demos y que no sientan que los niños no están realmente aprendiendo o entre comillas en clase, sino que entiendan que están viviendo experiencias que potencian su desarrollo y su aprendizaje. Y experiencias que respetan sus tiempos, experiencias que permiten el descanso, tiempos importantes como el momento de dormir, como el momento de alimentarse, como el momento de descansar, como el momento del ocio, que nos invita a, bueno, ¿qué quiero hacer? Descansar, escuchar mi canción favorita, estar acá sentados un momento. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra relación que debemos promover en la educación inicial y en primera infancia son relaciones que permiten acompañar, estar allí, estar presentes, estar con ellos. Y este estar presentes, pues claro, es desde la corporalidad, cuando alguien está allí al lado mío, cuando alguien viene y visita, cuando estamos juntos, pero esta corporalidad digamos, no es la que estamos promoviendo en medio de esta contingencia, porque al contrario nos están pidiendo distanciamiento físico. Y como maestros y como maestras, como instituciones educativas, no podemos estar acompañando corporalmente a nuestros niños y a nuestras niñas y sus familias. Pero el acompañamiento corporal no es la única manera de acompañar. Podemos acompañar a través de la palabra, a través de las experiencias que promovemos, a través de esos ambientes que podemos disfrutar. Si yo, por ejemplo, mando mi autorretrato como maestra y le invito a las familias que lo imprima o que lo dibujen y entonces está allí pegado al lado de la cama de los niños o en el comedor o en el espacio de los niños y es una manera de invitarles, miren,
No estoy allí, pero mi dibujo les recuerda que yo como maestra estoy pendiente de ustedes. Para mí ha sido sumamente conmovedor leer algunas de las experiencias que en diferentes territorios los maestros y las maestras envían a las familias y a los niños. Y en la mayoría de ellos dicen, si tienes alguna duda o pregunta, puedes comunicarte conmigo a través de, y les mandan su teléfono, su WhatsApp, las reuniones, mil maneras de acompañarlos, de estar allí juntos. Esto es tan importante que nuestros niños y nuestras niñas se sientan acompañados por sus adultos cuidadores en su familia. Una maestra nos contaba que al hablar con uno de sus niños y de sus niñas, uno de sus niños les contaba que vivía muy ocupado y que tenía muchas ocupaciones. Cuando le preguntaban, pero ¿en qué estás tan ocupado? Finalmente lograron ver que él quería ocuparse todo el tiempo porque sentía que sus familiares, papá, mamá, hermanos, estaban todo el tiempo tan ocupados y él se sentía solo. Sentirse acompañados es tan importante y es necesario que como maestros busquemos maneras de generar experiencias donde los podemos acompañar a través de la palabra, acompañar a través de la mirada, acompañar a través del estar con sus seres queridos allí. Y pues esto refuerza la idea de que ellos son importantes, de que sus sentimientos son válidos, son importantes, que sus opiniones son importantes. A veces acompañar es escuchar qué dicen, escuchar qué sienten de las noticias, qué sienten de lo que está sucediendo. Creemos a veces que los niños de educación inicial y primera infancia son muy pequeños para comprender cosas y lo que necesitamos es escucharlos, escuchar qué piensan de las noticias, qué piensan de lo que está pasando. Una maestra, por ejemplo, nos contaba, y es uno de los videos que quiero compartir, ya voy a tratar de compartírtelo sin interrumpir acá, y es que una maestra nos contaba, por ejemplo, que lo que le propuso a sus niños y a sus niñas es cómo inventamos la vacuna para el coronavirus. Y entonces los niños empezaron a mandarles recetas y menjurjes, ideas, y eso fue la excusa que ella utilizó para que ella pudiera empezar a indagar cómo se sentían, qué pensaban, cómo estaban viendo, cómo estaban pensando en torno a toda esta situación y qué pensaban también sus familias. Cuéntenme un poco acá por el chat. eh, ¿Ustedes qué experiencias están implementando para poder acompañar a los niños y a las niñas? Ya me contaron algunas, las llamadas, las videollamadas, las reuniones. Cuéntenme qué más. Me encanta poderles leer, como les digo, acá leo otras, por ejemplo, para el Día del Padre, grabar sus balbuceos diciendo la frase te quiero papá, seguido del nombre de su papito. Ahí eso está maravillosa. Le llega eso a un papá y, mejor dicho, es supremamente conmovedor. A ver, aquí me fui muy arriba. Les estoy dando tiempito que me escriban qué experiencias están generando para acompañar. ¿Qué más? Actividades significativas. Realizar una carta a los abuelos. Me encanta eso. Qué maravilloso. Es una manera de acompañar a los abuelos y de cuidarlos también. Maravilloso, súper eso. Además, miren todo lo que podemos potenciar a través de el tema de la escritura como medio comunicativo, el papel como un elemento cultural que me lleva a comunicarme con otros. Yo vuelvo y soy insistente, somos los maestros quienes ponemos la intencionalidad pedagógica en medio de las acciones cotidianas. Miren todo lo que se puede generar a través de una carta. Motivando a las familias a desarrollar las actividades propuestas, involucra prácticas de cuidado, maravilloso, higiene, hábitos, haciendo un acompañamiento, una carta a ellos mismos. Eso está buenísima, esa me gusta. Me gusta, profe, saben que tarjetas creativas, maravilloso. Me encantaría poder conocer fotografías y videos de sus experiencias y que nos las puedan compartir al ministerio, ojalá con los permisos y autorizaciones de las familias para poder estar ahí compartiendo a otros maestros. Ahora, ¿cómo puedo seguir presente como maestro? ¿Cómo puedo seguir presente y cómo puedo invitar a que las familias estén presentes aún en medio de esta contingencia y de esta situación? Como ustedes lo han dicho, ya lo vienen haciendo. Yo desde el inicio, y les pido perdón si esto realmente no les aporta, pero como les dije desde el inicio, ustedes ya lo vienen haciendo. Debemos ser conscientes de eso y trabajar en la intencionalidad pedagógica. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo vienen haciendo? A través de la carta,
mensajes escritos por WhatsApp, mensajes que se envían no solo de los niños a la maestra y de la maestra a los niños, sino entre ellos mismos. Cuando hablamos con niños y niñas de educación inicial y de primera infancia, muchos nos están diciendo, extraño mucho a mis compañeros, extraño mucho a Santiago, que era mi mejor amigo, extraño mucho a Luisa, que era mi amiga con la que jugábamos, extraño a mi maestra. ¿Cómo podemos generar estos medios de comunicación? El mensaje de voz, la llamada, que ustedes han sido tan juiciosos con esto y tan intencionales, además tan dadores con su teléfono, con sus minutos, con sus planes ahí en esto. El mensaje por el programa de radio, una maestra de Risaralda nos contaba que a través de la gobernación empezaron a hacer programas de radio y ella inicialmente invitó a los niños y las niñas pensando que esta era una manera de comunicarse con ellos para enviarles las actividades o experiencias que quería compartir con ellos. Pero lo más fuerte, lo más potente, lo más impactante para los niños del programa, tenemos un microfonito abierto y me escucho el eco. Lo más impactante para los niños del programa era cuando su maestra les mandaba los mensajes y les decía, un saludo a Julián que está en la vereda tal, que vive con su mamá, un saludo a Pepita que están, las familias le contaron a la maestra que esto fue sumamente impactante para los niños, escuchar la voz de su maestra viéndolos. Algo similar sucedió con el programa Profe en tu casa, en uno de los programas invitó a una maestra de Barranquilla y pues adivinen cuál fue la tarea de ese día, ver el programa. Entonces todos los niños y sus familias estaban a las 10 de la mañana el martes frente a su televisor y la maestra inició saludando y dando saludos a los niños de esa institución educativa de transición B y nombró a algunos de los niños y las familias contaron que eso fue sumamente impactante para los niños escuchar su nombre y ver su maestra ahí en televisión. Los videos que ustedes están grabando y que ustedes están haciendo también son maravillosos y es muy importante. Yo les voy a dejar con Kate mi correo porque quisiera, si en algún momento ustedes quieren que los niños y sus niñas de sus instituciones educativas participen en el programa Profe en tu casa, todos los martes a las 10 de la mañana se hace el programa de educación inicial, como les conté la vez pasada, y en estos hay unos espacios de preguntas que se le hacen a los niños y a las niñas, y hay opciones que sean los niños de su institución educativa, los que graben un corto video contestando estas preguntas. Entonces sería muy chévere, si están interesados, les dejo mi correo para que nos podamos comunicar para estas, para estas actividades. ¿Cómo seguir presente? A través de conversaciones, profes. Tan importante poder escuchar a nuestros niños y a nuestras niñas a través del diálogo, de las narraciones, de las descripciones que ellos hacen, de las preguntas, de las propuestas, de poder hablar. Yo estos días he contado en varias ocasiones esta historia, pero realmente para mí ha sido sumamente conmovedora y además me ha enriquecido como maestra y como madre. Y es la historia de una maestra que nos contaba que uno de sus niños en una de las llamadas telefónicas que ella le hizo, le contó que él era un padre soltero. Y entonces a la maestra esto le llamó muchísimo la atención y le siguió como indagando, como así que eres padre soltero y eso cuándo fue y cómo fue. Y cuando empezó a hablar con el niño le contó que era padre soltero de 3 niños, no solo de uno, sino de 3. Y le contó los nombres de sus 3 niños y le contó cómo los había encontrado y por qué los había encontrado. Y le contó, cuando habló con su familia, además, los padres le contaron que eran 3 de sus muñecos que ahora se amarraba como estilo papá canguro y que no los soltaba para nada. Cuando se iba a ir al baño a bañarse, los dejaba al cuidado de su papá y le daba 1000 instrucciones de cómo debía guardar. Y a partir de esto se generó toda una conversación de qué es la adopción y por qué adoptamos. Y el niño empezó a preguntarles que si él podía adoptar y que qué era necesario para adoptar y que cómo se adoptaba y una cantidad de cosas que surgieron a partir de escucharlo. Profes, yo les invito a que escuchemos a nuestros niños y a nuestras niñas en este tiempo. Yo estoy soñando con poder recoger voces de los niños de todo el país en las que simplemente les preguntamos cómo has vivido este tiempo, cómo te has sentido, qué extrañas de este tiempo, por qué lo extrañas, cómo te imaginas que va a ser cuando esto se acabe. Y escuchar sus narraciones. Tenemos un microfonito por ahí abierto de algo que se va a secar.
Le dije corona y corona y corona otro y se va con la otra. Estas narraciones y estas preguntas y este diálogo con los niños y las niñas es decirles, tú eres importante, tus ideas son valiosas, lo que tú me cuentas es importante y es valioso. Y finalmente yo quisiera invitarles a que generáramos experiencias que promuevan relaciones que provoquen, es decir, que inviten a los niños y a las niñas y de esas invitaciones podamos jalonar, potenciar su desarrollo y su aprendizaje. Experiencias que realmente sean situaciones que le permitan a los niños explorar, generar sus hipótesis, comprobar sus propias hipótesis, crear, realmente ser ellos y hacer. Y por eso soy tan insistente en esta tarde, este espacio que hemos tenido, el generar estas experiencias que promuevan el cuidado, el acompañamiento, el provocar, trascienden la guía, no se quedan solo en la guía. La guía seguramente será para dar instrucciones a la familia y ayudar al niño y a la niña a darles esos pasos específicos y esas orientaciones y esas invitaciones, pero no se quedan allí en la guía, trascienden a la guía porque permiten vivirlo, vivir la experiencia, vivir lo que se hace, vivir cómo es. Entonces, es ese vivir en medio de la cotidianidad, es provocar un poco lo que les contaba del cassette. ¿Y esto qué es? ¿Y esto cómo funciona? ¿Cómo así que en otro tiempo se oía? ¿Cómo así que acá hay metidas canciones? ¿En esto están metidas las canciones? Provocar. La semana pasada creo que también tuve la oportunidad de hablar con varios maestros y con ellos tuvimos la oportunidad de invitarlos a que buscaran en sus cajones un objeto que fuera muy valioso para ellos y que nos mandaran por el chat las fotografías y nos contaran por qué eran valiosos. Miren, nos contaron de monedas que les habían regalado sus abuelos y que eran sumamente valiosos. Una maestra nos contó de unos diarios que había hecho con su hija a partir de una enfermedad que su hija había tenido y cómo estos diarios ahora cuando los leían y los miraban de una manera completamente diferente. Estas oportunidades de poder relacionarnos y poder provocar estas experiencias que jalonan su desarrollo son sumamente importantes. Una maestra nos contaba, nos compartió una de las guías que tenía y que había compartido con sus familias y una de las experiencias que había invitado a la familia era una maestra, es una maestra de la costa, invitó a sus familias a hacer jugo de la fruta que pudieran, porque también ella nos contaba de las situaciones y pues, de las condiciones en las que se encontraban muchas de sus familias. Entonces ella no dijo de qué, sino dijo, hagan jugo de la fruta que quieran, como quieran. Y la mayoría de sus familias hizo jugo de mango, porque eran la costa y pues allí se usa casi en todas las casas o enfrente de las casas tener su palo de mango, porque además da una sombra y hace que sople una brisa maravillosa. Entonces, pues imagínense, eran las fotografías por WhatsApp de las familias pelando en mango, licuando el mango y luego disfrutando el jugo de mango. Y a partir de esa experiencia, la maestra empezó entonces a generar más preguntas y todos hicimos jugo de mango, pero ¿fue del mismo mango? Y entonces las mismas familias empezaron a contestar, no, uno era mango chancleta, otro era mango manzana, otro era mango durazno, ¿y qué hace que los mangos sean diferentes si todos son mangos? Y entonces los niños empezaron a contestar desde su saber y las familias también desde su saber y entonces muchas de estas familias que tenían experiencia en agricultura y que por ser de la costa son expertos en mango, cuál era el más dulce, si ellos le llaman un mango de marrana, si el mango de hilacha, si el mango de no sé qué, todo a partir de una experiencia como esta. Y luego la profe empezó a decir cómo podían contabilizar el tiempo que se demoraron preparando el jugo y quién se demoró más y quién se demoró menos y cómo se demoraron y entonces ahora cómo contamos el tiempo. Primero lo contaron a través de una canción, cuánto se demoraron el jugo, cuántas veces pudieron cantar la canción haciendo ese jugo, luego sí pasaron al reloj, miren, cantidad de cosas que se pueden provocar y movilizar en el desarrollo y en el aprendizaje a partir de experiencias cotidianas, de la vida cotidiana, algo así parecido nos contaba una maestra con el huevo, cuando empezó a hablar con sus niños y sus niñas, los llamaba casi a todos en la mañana y se dio cuenta que a esa hora estaban desayunando y cuando les preguntaba qué desayunaban, casi todos le decían que huevo frito.
Entonces les invitó a todos a fritar el huevo, a que el niño pudiera fritarlo, pudiera partirlo, tomaran las fotos, quién tiene la yema más dura, por qué te gusta así, cuánto tiempo se demora para que la yema quede así, una cantidad de cosas a partir de lo cotidiano. Algunos aspectos claves para generar experiencias que promueven relaciones que cuidan, acompañan y provocan. ¿Qué aspectos claves? Y seguramente ustedes ya los tienen allí, solo queremos hacerlos conscientes. Primero, planear desde las vivencias de los niños y de las niñas, desde sus propias vivencias. Miren, seguramente si una maestra de Bogotá les pide a los niños hacer jugo de mango y les pregunta que si todos los jugos son del mismo mango, les diremos que sí, porque en Bogotá no tenemos esa sabiduría de los mangos. O sea, aquí en Bogotá mango es mango, seguramente. Pero desde las vivencias, desde los saberes de los niños y de las familias, generar estas experiencias es sumamente maravilloso. Por eso ustedes, que son quienes conocen a sus familias, son los más cualificados y capacitados para generar estas experiencias. Por eso no podemos pensar en una guía nacional, esta guía para todas las familias y para todos los niños. Por eso no podemos pensar en actividades universales, que todos hagan esto y rellenen esto así, porque todos los niños y las niñas son diferentes, sus familias son diferentes, los territorios son diferentes y tenemos que empezar a generar estas experiencias desde esas particularidades de los niños y de sus familias y generarlas en clave de procesos, no de acciones aisladas. A veces los maestros estamos muy angustiados porque, ay, esta semana les invité a bailar, entonces la otra les invito a dibujar y la otra que hagan esto y la otra, y no, y a veces no logramos generar estos procesos. Por ejemplo, esto, se hizo el jugo, pero no se quedó solo en el jugo. El jugo nos invitó a ver las clases de mango. Las clases de mango nos invitaron a ver cuáles son las que yo tengo, cuáles son las que yo tengo, me invitó a ver si el sabor es diferente. Si el sabor es diferente, me invitó a ver cuánto tiempo me demoro, si hay que echarle azúcar, si no hay que echarle, si uso la licuadora, si uso todo esto en procesos. Entonces no es una actividad de un día o de una semana, sino que se convierten prácticamente en proyectos que estoy desarrollando con los niños y las niñas y tienen un proceso a seguir. Escuchar y comprender las emociones de los niños y de las niñas y de sus familias es vital en estos momentos y yo acá incluiría escucharnos también a nosotros mismos. Nosotros también tenemos familias, muchos también tenemos hijos y también estamos tratando de generar experiencias para nuestros niños al mismo tiempo que estamos tratando de desarrollar esas experiencias en casa con nuestros niños. Es decir, también hay maestros que nos están enviando a nosotros experiencias y combinar esto a veces es complejo. Es importante tenernos paciencia a nosotros mismos, tenerles paciencia a nuestras familias y a nuestros niños y poder comprenderlas. Pero creo que si algo nos ha dejado estos tiempos es ese vínculo que hemos logrado con las familias. Y repito, no que antes no lo hiciéramos, sino que ahora parece mucho más fuerte, parece mucho más evidente, parece mucho más fácil. Las familias, y repito, no todas para no generalizar, pero las familias están allí, están acompañando y están, como ustedes mismos decían, aprendiendo, también están aprendiendo. Es importante por eso comunicarle a las familias de una manera muy sencilla los propósitos que yo tengo. Es decir, si voy a partir de tender la cama, explicarle a las familias qué implica ese tender la cama. En el desarrollo de los niños y de las niñas, esto qué motiva. Si estoy con bebés, contestarle al bebé su balbuceo, mirarlo a los ojos y hablar con él, qué implica en su proceso de desarrollo, por qué es importante hacerlo. ¿Por qué queremos que estos niños desarrollen estas experiencias? Eso es importante de manera sencilla, porque las familias ni son ni tienen por qué ser expertos en pedagogía, pero es importante que nosotros sí seamos expertos en pedagogía y en poder comunicarles esas intencionalidades y propósitos pedagógicos a la familia. También es importante definir ese rol de las familias, reconocer su saber, reconocer que si bien no son expertos en pedagogía, saben muchísimo. Nos contó una maestra de una experiencia que tuvo con un padre, con una de sus familias. El padre es arquitecto y a partir de su saber logró hacer con los niños un proyecto de reconocer sus casas. Y entonces los niños hicieron a través de los dibujos la fachada. Entonces tuvieron que ver qué es una fachada, cuáles son las diferentes fachadas que hay y los espacios que hay dentro, cómo se distribuyen. Y eran niños, estoy hablando de niños de 3 y 4 años, y pudieron ver aún principios de arquitectura a partir de eso y la maestra apoyada en el saber y la experiencia que tenía un padre de familia.
Es importante promover el desarrollo de experiencias en lo cotidiano, en las rutinas de la familia, en esto que hablábamos, de tender la cama, de fritar el huevo, de lavarnos las manos, de si tienes mascotas, cuidar en lo cotidiano, en lo que realmente vive la familia. Y finalmente, reconocer esas situaciones y esas condiciones reales de las familias. ¿Qué tiempos tienen realmente para estar con los niños? ¿Qué materiales tienen? ¿Qué vivencias están teniendo? ¿Con qué están contando? Esto es sumamente importante porque a veces mandamos una guía muy larga y muy extensa. Tenemos un microfonito abierto por ahí. Y esto lo que genera son relaciones y promueve relaciones de mucha tensión, de mucha preocupación de las familias, de mucha atención del niño y de la niña también. Entonces es muy importante que seamos muy cuidadosos con eso. Finalmente quisiera compartirles unas imágenes que nos han compartido algunas maestras y que tenemos de experiencias que han sido reales, desarrolladas con los niños y con las niñas. Y entonces acá quisiera contarles un poco, por ejemplo, esta experiencia que hizo una maestra para las familias. Algunas de ellas les estaban contando que ellos tenían tiempo realmente en la noche. Entonces la maestra les propuso contar historias y narraciones de cuando los adultos de la casa eran niños a través de las sombras. Y de nuevo, reconoció lo que había en la casa, sábanas, lápices, papeles, y allí una familia está contando las historias a través de teatro de sombras a sus niños y a sus niñas. Esta fue una experiencia muy bonita de una familia que decidió buscar entre sus tesoros los álbumes de fotos. Y entonces los niños y las niñas, luego de ver las fotos y escuchar las historias de cada una de las fotos, que esta se tomó en tal lado, que esta es fulanita de tal, que estábamos en la fiesta, cuando contaban sus historias, luego los niños y las niñas se expresaban a través de diferentes maneras artísticas. Entonces acá está la foto de la abuela cuando era joven, la abuela de la familia, y nos comparten esta fotografía. Acá está la foto del aniversario de los abuelos, creo que también nos contó la maestra, y los niños y las niñas les contaron la historia de cómo fue el matrimonio, de cómo lo celebraron, de cómo, y al ver la fotografía ellos pudieron reproducirla con sus propias grafías. Miren todo de nuevo lo que esto implica en su desarrollo del esquema corporal, representación gráfica, expresión artística, pero miren además aquí el desarrollo con sus propias grafías que copiaron como escribían sus padres o sus familiares, y ahora con sus propias grafías están iniciando ellos también este proceso. Esta es una propuesta que hizo un maestro de artes a los niños y a las niñas en una institución privada, que a partir de objetos que tuvieran en su casa, objetos cotidianos, inventaran otros objetos. Entonces acá tenemos, nos contaba él, las tijeras salchicha. Entonces dibujaron en un papel grande las tijeras y los pies representan las salchichas y son tijeras salchicha o tijeras perro caliente, creo que, perdón si me equivoco ahí, algo así nos contó, pero lo interesante es cómo parte de objetos cotidianos de su casa para la construcción de otros objetos. Acá pues en el infantable laboratorio de la cocina con recetas que son realmente fáciles y que los niños y las niñas pueden hacer, que les permiten manipular, que no está el adulto ahí, cuidado hace, cuidado riega, cuidado le queda mal, porque entendemos que lo importante, y esto es importante transmitírselo a las familias, lo valioso no es el resultado, sino todo ese proceso. Entonces acá nos comparten fotos de familias que están haciendo gelatina y que decidieron a la gelatina meterle sorpresa. Entonces le picaron banano al final y con la cuchara los mismos niños fueron quienes picaron el banano. Entonces miren todo el desarrollo motriz que hay aquí de conteo, cuántos pedazos sacaste, quién tiene más, quién tiene menos, cuántos vasos alcanzamos a llenar. Con cuántos pedazos se llena cada vaso, procesos aquí matemáticos de distribución, de conteo, de espacio, de tiempo, cuánto se demora la gelatina, cambios de estado de la materia, de líquido a sólido, por qué cambió, bueno, en fin, cantidad de cosas que nos permite el laboratorio de la cocina, de manipulación de objetos. Y aquí la familia nos cuenta que como los niños salían muy temprano en la mañana, no se habían dado cuenta que al patio de ellos y a su ventana estaban llegando una especie de pájaros, y que darse cuenta en medio de la cuarentena que los pájaros llegaban fue para ellos maravilloso. Así que a la maestra, cuando le contaron esto, pues los invitó
a que de alguna manera representaran estos pájaros y la familia con objetos que tenían allí, con material que tenían, se convirtieron en esos pájaros allí. Y nuevamente, con material que tenemos, miren, con papel periódico, con las pinturas que hay, si es que hay, con la harina, en medio de la cocina, en medio de la cotidianidad. La invitación entonces, mis profes, es que nos vayamos con nuestra mente y con nuestro corazón pensándonos cómo las experiencias que yo estoy desarrollando, lo que yo ya estoy haciendo, lo que yo le estoy proponiendo a mis familias y a mis niños y a mis niñas, cómo esas experiencias promueven el bienestar. ¿Sí están esas experiencias promoviendo el bienestar de mis niños? Esas experiencias que estoy promoviendo, que estoy propiciando, establecen vínculos, vínculos afectivos, potencian su desarrollo y su aprendizaje realmente. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y vuelvo, insisto, esto trasciende la guía que enviamos. No se trata de la guía, se trata de experiencias. ¿Cómo puedo hacer esas experiencias? ¿Cómo puedo comunicar esas experiencias con mi familia? ¿Qué de lo que estoy haciendo promueve esas experiencias? Y quisiera que nos fuéramos con esa idea, profes, que lo que estamos haciendo es absolutamente valioso, que lo que necesitamos es ser muy conscientes de lo valiosos que somos para nuestra comunidad y de lo valioso que es lo que estamos haciendo en este momento para nuestros niños y para nuestras niñas y para ustedes ya lo hacen, ustedes saben además cómo hacerlo. Tal vez lo único que necesitamos es ser conscientes de que lo hacemos, ser intencionales en promover esas relaciones de cuidar, acompañar, provocar y de intencionar ese objetivo pedagógico, esa intencionalidad pedagógica que yo tengo que hacer en medio de la cotidianidad de nuestras familias. Entonces, Kate, si te parece, abrimos espacio a preguntas, a comentarios, si los hay, si quieren por el chat, si quiere alguno hacer preguntas por el micrófono. Lo único que les voy a pedir es que a veces cuando abrimos micrófonos nos emocionamos y para hacer una pregunta hablamos primero media hora y luego ahí sí hacemos la pregunta. Entonces, sí, si hay alguna pregunta y alguien se siente más cómodo por el micrófono, muy conciso, muy preciso. Y por el chat también podemos escribir dudas, preguntas, comentarios, mientras puedo ver si podemos compartir los videos. ¿Les parece? Yo les pido que aquellos que van a usar el micrófono levanten la manito y así damos orden a la participación. También por el chat se puede. Muchas gracias. Por eso tiene la palabra la profe Aida Rosalba Lizarazo, que ya levantó la manito. Cuando termines tu pregunta, le das clic nuevamente en la manito para dar la voz, dar la participación a otros, mi profe. Gracias. Buenas tardes para todos. Realmente lo que acabas de abordar en esta videoconferencia ha sido muy importante porque es precisamente lo que los docentes y los tutores estamos abordando en este momento, es cuidar, acompañar y provocar con una pedagogía en tiempos de pandemia. Aquí nos invita a que abramos las puertas a nuevos aprendizajes, pues inesperados para todos, ¿no es cierto? Y sobre todo, pues para las familias y los educadores que somos los que estamos enfrentando este momento. Entonces, pues lo que tú dices está en un punto muy abordado, muy importante en ese abordaje. Y queremos pues que sigamos en esta tarea de esperar en casa, aprovechar lo cotidiano, experimentar, como tú dices, con tantos em, cosas, fenómenos, momentos que se pueden compartir en familia. Entonces, como replantear nuestras prácticas pedagógicas aprovechando ese momento en casa. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profes, en lo que corresponde. Profe Sandra Valero, tienes la palabra.
Gracias, teacher Catherine. Buenas tardes a todos. Y pues me tomo como el atrevimiento del nombre de todos mis compañeros quienes están participando de agradecerles a ustedes estos espacios importantes, refrescantes también y que nos dan muchas ideas, ¿no? Porque de todas formas, todos los que trabajan con preescolar se sabe, incluso primeritos de primaria, se sabe que el trabajo en casa pues ha sido nutritivo, ha sido importante en la medida en que se unen los padres de familia, se involucran de manera más directa, pero también ha sido muy limitante para el docente en la medida en que, por ejemplo, los niños de primera infancia, los niños de educación inicial, no tienen la misma, llamémoslo, disciplina, llamémoslo hábito, porque pues ustedes saben que los niños con los papitos, pues, sí, son de un comportamiento diferente, entonces, pues, y uno en su aula, uno con sus niños, pues el comportamiento de ellos es supremamente diferente. Ellos son obedientes, ¿sí? No hacen el show, les digo yo el show, la pataleta, en cambio con los papitos sí ha sido complicado centrar la atención de ellos hacia el computador. Pienso yo que ha sido una de las limitantes grandes que se ha tenido maestro jardinero. Y por más de que el profesor, por ejemplo, las profes acá del San Amor, ellos se arman sus teatrinos, hacen sus obras de teatro, sus obras chinescas, ellas se valen de muchas herramientas, pero ha sido muy difícil concentrar la atención de los pequeñines. Eso hace que de alguna manera el padre de familia se agote también. Y eso es lo que hace también que ellos tomen la decisión de decir, no, definitivamente no es una forma de trabajar, no es el medio de trabajar con los niños de primera infancia. Ese era como un aporte, un comentario que quería hacer. Gracias. De pronto alguien tiene alguna sugerencia, alguna pregunta en lo que corresponde a las prácticas pedagógicas en estos momentos que han sido un poco difíciles, pero que provocan diferentes experiencias y nos retan como maestros. ¿Alguien más quiere participar? A ver si sí. Micate, ¿ahí me escuchas? Sí, señora. Estoy tratando acá. Cuando le des compartir, profe, te aparece antes de la pantalla que vas a compartir un cuadrito que dice incluir audio. Le das clic ahí y ahí te puedes compartir el video. Sí, es que no me aparecía ese cuadrito, entonces estoy tratando. Por aquí nos dicen, pensamos en los niños y en sus familias, pero ¿pensamos en el estado emocional de los profesores? Es algo que se viene gestionando en especial y se viene desarrollando con las zonas de orientación escolar en lo que responde la salud mental de los maestros. También estamos programando desde la Secretaría de Educación otro espacio para este tema. Claro que sí, profe Clemencia. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, yo quiero pues también plasmar una inquietud de que en este momento ya muchos de nuestros niños están quedando solos en casa, ¿sí? Debido a que los papitos pues están retomando nuevamente a sus trabajos o buscando, haciendo el rebusque, como se dice, el pan de cada día. Entonces, pues es muy difícil a veces llegarles también a ellos porque no tienen cómo conectarse, no hay quien les ayude a orientar sus actividades y vemos con preocupación eso, que los niños están permaneciendo solos en casa.
Caterín, tengo una inquietud. ¿Hay otra charla aparte de esta? Claro que sí, profe, estamos generando varios espacios, pero pues en el momento, No, hoy. ¿Este es el tema que se trata o hay otra que cree que había algo de seguridad, ¿no? Como vi al del colegio Nucefa, al rector. en cuanto a la institución educativa NUCEFA, habría que preguntar, déjame ya pregunto por aquí al equipo de educación, pero para salas maternales también ahorita continuamos con otro espacio. Profes, ¿tienen alguna pregunta o alguna sugerencia en lo que corresponde? De pronto se les ha dificultado algún tema en especial, pues el desarrollo de las prácticas virtuales es más complicado, es más difícil. Kate, ¿Cuáles han perdóname un sido segundo, las ¿ahí me escuchas? dificultades? Sí, mi profe. Ay, bueno, Sí, perdón. Yo les voy a proponer que les envío los videos con Kate porque no lo logré y perdí fue audio. Quisiera poder referirme un poco a las preguntas tan valiosas que ustedes han hecho hasta el momento y me cuentan si las he recogido bien. Una de las primeras preguntas o inquietudes que nos contaba una de las profes es la dificultad que están teniendo para los tiempos de atención de los niños en el computador y de lo desgastante que está haciendo no solo para las familias, sino también para las maestras que están inventándose cantidad de estrategias y mirando ahí una cantidad de cosas. Y entonces acá es muy importante que tengamos absoluta claridad en un aspecto que es de vital importancia y es que no estamos promoviendo la educación virtual para niños y niñas de primera infancia y de educación inicial, precisamente por lo que ustedes mismos nos están contando, por los tiempos de atención de los niños, por su cantidad de tiempo de exposición a pantallas, precisamente por lo que hablamos durante todo el espacio el día de hoy, es la necesidad de generar esas interacciones de cuidado, de acompañar, de provocar y, claro, por el momento de desarrollo de los niños y las niñas de primera infancia a través de la virtualidad, esto es mucho más complejo. Por eso les digo, les insisto y soy ahí como tan repetitiva en que esto trasciende la guía y trasciende el encuentro virtual y lo trasciende a generar experiencias que pueden incluir encuentros virtuales, pero que no se limitan a estos, no están solo limitados a estos, sino que es este otro tipo de experiencias que se pueden generar de manera sencilla, incluso con la cotidianidad. Voy a compartirles con Kate tan pronto le envíe todo este material, por ejemplo, un audio que hizo una maestra, lo estoy buscando acá en mi celular a ver si lo puedo conseguir, un audio que hizo una maestra supremamente sencillo, por ejemplo, de los sonidos de la casa. Ella lo grabó en su casa y grabó el sonido de la cisterna al bajar, el sonido del timbre de su casa, el sonido de cerrar una puerta y le decía a los niños si podían adivinar qué era lo que había, qué era lo que estaba sonando. Y a partir de eso, ella generó una guía en la que el lunes descubrían cuáles eran los sonidos, el martes buscaban objetos que sonaran de su casa, el miércoles dibujaban esos objetos, el jueves escribían esos objetos con sus propias grafías, el viernes inventaban adivinanzas, ¿sí me entienden? Era una organización en clave de proceso que no siempre dependía de la conectividad ni de las herramientas virtuales. Porque ustedes ahí tienen toda la razón y es que no tenemos ni las familias, ni los niños, ni las niñas que se sienten toda una jornada a estar a través de estos medios virtuales. Hay otros espacios que nos están promoviendo, otros encuentros virtuales. Ahí, por ejemplo, los fines de semana hay colectivos de artistas que están haciendo presentaciones de títeres, de actores, de narraciones, y estos los hacen máximo de 1 hora y están generando interacciones entre los niños y las niñas, porque imagínense si nosotros como adultos nos cansamos, cómo sería más aún o cómo es más aún con los niños y las niñas. Entonces, sí es muy valiosa esa intervención que hace la profe. Si escuché bien, otra maestra nos hablaba de la necesidad de pensar también en los maestros. Sí, tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo, he sido muy insistente con eso, por eso les decía, no solo es pensar en el bienestar de ellos o que se cuidan los niños y las niñas y las familias, sino también cómo nos cuidamos nosotros, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que también reconozco y valoro profundamente, creo que se los dije en la primera ocasión que tuvimos la oportunidad de hablar, y es
el reconocimiento tan fuerte que debemos hacer a nuestras familias, a las familias de los maestros y de las maestras. Miren, una maestra me mandaba una fotografía y en la foto se podía ver su mamá y la mamá tenía pegado en su pecho con cinta todo el, ¿cómo se dice?, el libreto del video que iba a grabar la profe. Es decir, la profe, para que no se le olvidara lo que tenía que decir en el video, le pegaba a la mamá punto por punto lo que iba a ir diciendo como tipo teleprompter. Y en otros videos, por ejemplo, la profe que les cuento que le decía a sus niños que cuál era la vacuna para el coronavirus, su hija era quien se los grababa, su hijo era quien se los subía a YouTube. Es decir, nuestra familia también está allí involucrada con nosotros de una manera tan fuerte y creo que necesitan un reconocimiento y también estoy de acuerdo con la maestra, necesitan esos espacios de bienestar y de cuidado. Necesitamos como maestros esos espacios y nuestras familias también lo necesitan. No sé si hay más preguntas, Kate. Sí, señora, ¿podrías por favor encender tu cámara, doctora Diana? Tenemos por aquí otra pregunta y dicen, ¿alguna sugerencia para trabajar con niños de 2 años acerca del desarrollo de las evaluaciones? Nos mencionan por aquí. Del desarrollo de las evaluaciones, ¿a qué se referirán con eso? Quisiera, si me cuentas un poquito más por el chat, profe, ¿qué es específicamente la pregunta para poder entenderte un poquito más? Ah, desarrollo de evaluaciones. Ah, bueno, ya, son 2 preguntas aparte. ¿qué se le puede decir a estos papitos que mencionan, los niños no están aprendiendo nada? Hay varios. Sí, con ellos, con estas familias, yo creo que debemos varias cosas y miren que esto no es, digamos, esto se hace más evidente en la cuarentena, pero no es exclusivo de la cuarentena. Miren que nosotros teníamos, antes de que todo esto sucediera, familias que permanentemente nos estaban diciendo, mi niño está atrasado, su primo ya sabe inglés, su otro primo toca el piano, monta a caballo y sabe francés, y esto digamos, ha sido permanente. Acá hay un trabajo muy fuerte de seguir posicionando el sentido de la educación inicial. ¿Qué queremos en la educación inicial? ¿Qué busca la educación inicial? Esto es muy importante seguirlo trabajando en cuarentena, en contingencia, con COVID o sin COVID. Tenemos que seguir posicionando familias y comunidades que entienden realmente qué es la educación inicial y su sentido. Es más fácil que se apropien de esto. Entonces, ese es un trabajo permanente y es un trabajo que por eso me encanta que estemos acá diferentes perfiles, porque es un trabajo que no depende exclusivamente del maestro, sino que involucra también coordinadores, directivos, todo el talento humano psicosocial, que nos ayuden con las familias a posicionar el sentido real de la educación inicial, que no es por áreas, que no es por contenidos establecidos, que busca potenciar el desarrollo de los niños y que parte de los intereses y necesidades de los mismos niños y de las niñas. Eso es el primer paso para trabajar con estas familias, seguir trabajando como lo veníamos haciendo con esto. El segundo es algo que los invitaba durante la presentación y es que creo que es importante especificarles de una manera muy detallada lo que puede ayudar o lo que estamos buscando con. Es decir, si les estoy invitando a que friten el huevo juntos y cuenten el tiempo en que se demora la yema en ponerse dura, contarle un poco a la familia de manera muy sencilla qué se logra con eso. Que se acerque a medidas convencionales, el conocimiento del reloj, cambio de la materia, mezcla reversible y irreversible, expresión gráfica si es que lo va a pintar. Estas cosas es importante poderle decir a las familias. Tu hijo cuando te ayuda a tender la cama está haciendo esto, 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 cuando salta está haciendo esto, esto. Es muy importante comunicarles porque a veces ellos no lo ven de manera tangible. Entonces es importante podérselos hacer tangible, práctico. Creo que eso, si bien no lo soluciona, ayuda un poquito. Otra maestra nos estaba preguntando por trabajo con niño de 2 años. Ahí te va a ayudar mucho un material, espérate a ver si yo lo tengo a la mano, yo creo que lo conocen, que se llama Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar, que es uno de los documentos y referentes técnicos de educación inicial, y este material tiene una cosa maravillosa que a mí personalmente me encanta, y es que nos presenta el desarrollo de los niños y las niñas
organizado por momentos de transformación. No sé si han tenido la oportunidad de acercarse a este material. Entonces no nos regimos exclusivamente por edades, rango de edades, sino por esos hitos de desarrollo que pueden darse generalmente en ciertos momentos o en ciertas edades específicas. Entonces allí, por ejemplo, está un momento de transformación entre nacer y caminar y otra entre los brazos del adulto, hablar y explorar. Y este material toma cada momento de transformación y lo relaciona con los propósitos de educación inicial que están planteados desde los referentes técnicos y políticos, que no sé si ustedes lo recuerdan, por acá les voy a mostrar un afichito que tengo a la mano. Nos presentan 3 propósitos de educación inicial. El primer propósito de educación inicial tiene que ver con la construcción de la identidad. El segundo propósito de educación inicial tiene que ver con los procesos de comunicación y el tercero tiene que ver con el disfrutar, descubrir el mundo, aprender, comprender cómo es que pasa todo esto. Este material que les cuento toma esos momentos de transformación y nos da pistas de cómo tomar esos 3 propósitos y cómo podemos generar experiencias en cada uno de estos momentos. Allí vas a encontrar algunas pistas, no actividades específicas, un poco por lo que decíamos que cada niño tiene sus particularidades, pero vas a encontrar pistas de cómo desarrollar experiencias con los niños de 2 años y particularidades específicas de ese momento de transformación. Por ejemplo, en comunicación, como un niño más o menos de ese momento de transformación está empezando a comunicarse de una manera verbal mucho más fluida, está empezando a construir oraciones, y eso significa todo un desarrollo cognitivo, está empezando a entender que el libro es un objeto cultural y que él puede comunicarse a través del libro y otros está comunicando, y el comprender estos hitos de desarrollo nos ayuda a ubicarnos en qué experiencias puedo desarrollar con los niños y con las niñas. Esto va a ser supremamente importante. En el marco de la contingencia, para los niños de este momento de transformación, la cotidianidad es vital, es vital. Entonces, acciones como lavar la media, y si quiere lavarla durante 1 hora, maravilloso que la lave de 1 hora, pero además ponerse la media. Tenemos un video de una maestra que nos compartió una niña de 2 años, por lo menos 20 minutos tratando de colocarse la media. Y todo lo que esto significa en términos de desarrollo y aprendizaje, cuando le damos la intencionalidad pedagógica. Eso es supremamente importante. ¿Qué más, Kate? ¿Qué más es por ahí? Vale, antes de continuar, quiero informarles que en el chat también compartimos un link para que por favor lo sigan y registren la participación, se registren en este evento. Es como la lista de asistencia. Dice por aquí otra pregunta. No ¿Qué hacer funciona. para que los padres de familia, sí, ya lo verificamos y sí funcionan, profes, ya Yo lo también volvemos a intenté compartir. entrar y no. Por favor, sigan el último que les acabé de compartir. Sin embargo, ya les vuelvo a compartir otro, ¿vale? Continuando con las preguntas, dice, ¿qué hacer para que los padres de familia no inicien a escolarizar a los niños menores de 5 años? ¿Qué hacemos, profes, con esto? ¿Qué tema, no? Y vuelvo e insisto, es un tema que no depende de la pandemia, ¿no? Sino que ha estado por años. Creo que en parte es importante reconocer que toda la línea técnica y política de educación inicial y toda la idea de educación inicial y la concepción de niño y de niña y la importancia de potenciar el desarrollo, y no solo en términos académicos, sino de manera integral, es, digamos, entre comillas, relativamente nueva en nuestro país. Tiene un proceso que ha ido evolucionando, que ha ido creciendo y que se ha ido posicionando, pero reconocemos que aún nos falta muchísimo, muchísimo trabajo como país y como comunidades. Esto quiere decir, aún nos falta como maestros apropiarnos de esto y entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de educación inicial y del trabajo y el sentido de la educación inicial. Aún nos falta como familias, aún nos falta como comunidades, como el señor de la tienda, del supermercado, de la carnicería. Y entonces por eso creemos que entre el niño y la niña más temprano aprendan a leer y a escribir, más temprano sepan matemáticas, más temprano aprendan otro tipo de contenidos académicos, pues más inteligentes son. Yo vuelvo y soy insistente, acá no hay una receta mágica ni rápida.
ni instantánea. Es un tema de seguir posicionando los lineamientos técnicos y políticos y ayudarle a las familias a entender que no porque el niño entre a primero con menos años va a ser más inteligente y le va a ir mejor en la vida, sino al contrario, que entre más oportunidades de explorar, de disfrutar de la literatura, de disfrutar de las expresiones artísticas, del juego, entre más oportunidades se tenga de esto, mayor va a ser la oportunidad de aprender y desarrollarse en otros niveles cuando esté en básica primaria. Pero es un tema de procesos y vuelvo y digo, de intencionalidades que involucran coordinadores, directores. Es supremamente importante su rol cuando estamos tratando de posicionar esto. Dice mi profe, ¿cómo lograr? Fíjate por ahí, Señor. perdóname, te interrumpo por ahí, creo que había una pregunta muy importante que no quisiera obviar y es el cuanto a las evaluaciones. Creo que había alguien que nos estaba preguntando de evaluaciones y un poco amarrándola a lo que estamos hablando de cómo no escolarizarlos temprano y cómo vincular a las familias, que yo insisto es el tema de posicionar educación inicial. Acá quiero insistir también un poco en el tema de entender los lineamientos técnicos y políticos de educación inicial. Y en educación inicial no hablamos de evaluación, no hay evaluación, hay seguimiento y valoración al desarrollo. Y aquí hay un documento, un referente técnico específico para educación inicial que precisamente se llama así, seguimiento y valoración al desarrollo en la educación inicial, a los niños y a las niñas en educación inicial. Y nos invita a cómo entendemos ese seguimiento al desarrollo, cómo estamos reconociendo a los niños y a las niñas desde lo que saben y hacen y no desde lo que les falta, y cómo eso nos ayuda a potenciar su desarrollo y su aprendizaje. Entonces, supremamente importante que en educación inicial ningún grado se pierde, no hay notas, no trabajamos por áreas, por lo tanto no hay pre-matemáticas ni pre-lenguaje, ni tenemos 5, 0, 10, ni carita triste, ni carita feliz, sino que estamos más haciendo un seguimiento al desarrollo local, incluye unas descripciones detalladas de los procesos de los niños y las niñas, de sus conquistas, de cómo podemos como comunidad, como familia, como maestros potenciarlos a que hagan más aún y se apropien aún más de esto. Pero no hay evaluación como tal en términos de notas o de caritas o de este tipo de colores o cosas así, sino más bien de poder comprender sus procesos de desarrollo. Allí va a ser muy importante este material que les refiero, que es seguimiento y valoración al desarrollo. Estaba, profe, por aquí viendo una pregunta y decía cómo lograr captar como la atención de las niñas y los niños, captar mayor atención de los niños. Acá es supremamente importante varias cosas, mis profes, y la primera, sí señor, ya mi profe Ruth ya te regaló el nombre completo, y incluso les voy a dar el link de una vez para que lo puedan ver. Acá hay varias cosas cuando estamos hablando de la atención de los niños y de las niñas, y es en primera instancia nosotros los adultos preguntarnos muy honestamente a qué nos referimos con la atención de los niños y las niñas. A veces todos hemos construido un imaginario diferente. Sí, profe Lidia, yo sé que desafortunadamente muchas instituciones realizan evaluaciones literalmente tal cual y por áreas como está establecido para el resto de la educación. Y acá es muy importante que seamos insistentes con nuestros directivos docentes, coordinadores y la secretaría que ha hecho un trabajo tan maravilloso en torno a esto y seguir posicionando estos lineamientos, porque no es, digamos, no va en el sentido ni es lo que se busca. En eso sí quiero ser como muy clara y muy enfática. Entonces, volviendo al anterior, perdón el despiste ahí, tenemos que preguntarnos como adultos honestamente qué estamos entendiendo nosotros por atención cuando hacemos referencia a atención a los niños y a las niñas, porque en ocasiones hemos entendido la atención de los niños como que se estén quietos, sentados
mirando. Entonces, cuando no estábamos en contingencia, lo que queríamos era que nuestras aulas fueran espacios donde todas las sillas están en fila, mirando para el tablero y todos los niños están quietos, mirando para el frente. No estoy diciendo que eso es lo que ustedes piensan, sino que a veces en otros lugares, en otros territorios, estos son los imaginarios que hay. Es muy importante que nosotros nos preguntemos si eso es lo que estamos pensando, que la atención es cierta cantidad de tiempo quietos, mirando para un momento o para un lugar o algún objeto específico. Porque puede ser que los niños sí me estén prestando atención o sí estén interesados, pero no estén quietos. Y yo sé que ustedes me escribirán ahí por el chat a cuánto nos ha pasado. El niño caminando para allá y para acá y uno, pero no me está prestando atención y no está haciendo. Y cuando uno le pregunta, ¿está al día y sabe exactamente de qué estábamos hablando y cómo, y hace preguntas y establece conversaciones en cuanto a eso? Es muy importante que nos preguntemos a qué nos referimos con atención, supremamente importante. Lo segundo que es importante es un poco lo que les contaba y es comprender el momento de desarrollo donde está el niño y la niña. No todos los niños están en el mismo momento de desarrollo, por lo tanto hay algunos que se les facilita algunas tareas más que a otros y algunas tareas que requieren una especificidad, una postura corporal, un tiempo de silencio diferente a otras. Por eso es tan importante conocer los momentos de transformación y saber mis niños en qué momento de transformación están, para saber qué experiencias yo puedo ofrecerles a ellos, que estén de acuerdo con esas características específicas. Eso es supremamente importante que lo tengamos ahí presente. Y finalmente, ¿cómo puedo tener la atención de los niños si ya he comprendido realmente qué es tener su atención y si ya he comprendido sus momentos de transformación? Generando experiencias a partir de sus propios intereses. Es diferente que yo llegue a los niños a decirles, hoy vamos a hablar del mango, aunque ellos estén interesados en el mango porque lo vieron, lo compraron, lo sembraron o lo tienen allí. Es muy diferente si logro partir de sus intereses. Eso realmente me va a permitir tener la atención de ellos. Bueno, aquí hay otras dos preguntitas y dicen, es como una sugerencia. Desafortunadamente en muchas instituciones sí realizan esas evaluaciones, literalmente evaluaciones para escritura, matemáticas y demás. Sí, lamentablemente sí. Y por eso tenemos que seguir trabajando, profes, por posicionar la línea técnica, más que un discurso, en nuestra práctica. Los maestros en aula somos quienes podemos hacer esto realmente. Que nuestros niños y nuestras niñas puedan disfrutar de experiencias que potencian su desarrollo más que actividades que respondan a estas necesidades de áreas y currículos preestablecidos. Es muy importante que continuemos trabajando en esta línea. Por eso les recomiendo mucho Bases Curriculares, que nos habla de un currículo emergente que parte de los intereses de los niños y de las niñas, y Seguimiento y Valoración al Desarrollo, que ya se los voy a compartir en el chat. Les acabo de compartir el link del documento 25, que es Seguimiento y Valoración al Desarrollo. Me confirman si lo pueden ver. Igual ustedes en Google pueden escribir Seguimiento y Valoración al Desarrollo o documento 25 de Educación Inicial y ahí les llega. ¿No lo pueden ver? Están escribiendo acá que no. No, aún no. Mientras tanto, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué podemos hacer? Ya aparece el link, doctora, Listo. gracias. ¿Qué podemos hacer con los papitos y niños que se rehúsan, a sentar a sus hijitos frente a una cámara para una clase virtual? Ah, Dios, pues aquí hay, o sea, vuelvo y digo, no puedo dar una respuesta general, tendríamos que ver por qué están haciendo eso, varias cosas, por qué se están rehusando, cómo es esa
clase, que yo los invitaría más a que fuera una experiencia que una clase, porque medio es, aquí hay muchos factores que tendríamos que tener presentes. Hay algunas familias que, por ejemplo, sí han pensado que los tiempos son muy largos, que los niños no prestan atención, que no es pertinente. Tendríamos que ver si es por ese lado que la familia lo está pensando o qué es lo que están, por qué lo están viendo de esa manera. Yo pienso que los encuentros virtuales son unos, eso, reencuentros con las maestras, con los maestros, donde podemos disfrutar de narraciones, de historias, de experiencias más que una clase, y entonces pues es difícil pensar que una familia se rehúse a tener ese tipo de experiencias, ¿no? Cuando realmente los niños las están disfrutando. Tendríamos que ver ahí varios factores. Quizá nos pudieras compartir también el link para ingresar al EduSitio sobre educación inicial, doctora. Sí, les acabé de compartir entonces documento 25, que es seguimiento y valoración al desarrollo, y les acabé de compartir bases curriculares para la educación inicial. Igual ustedes pueden buscar el documento número 20, sentido de la educación inicial, ese es supremamente importante, y seguimiento. Y el de los contenidos es Aprende en Casa. Espérenme un segundito, ya lo busco y se los envío. No sé si hay más dudas, preguntas, o con esto ya damos por cerrado, comentarios. Lamento mucho no haberles podido compartir los videos, perdónenme. Algunos videos son de voces de los niños y de las niñas que han recogido maestros, donde cuentan: a mí me hace falta salir, a mí me hace falta mi amigo, mi compañero. Hay un niño que dice: estoy buscando en YouTube cómo salir de mi casa porque ya quiero salir. Yo les insisto y les animo, recoger las voces de los niños es supremamente importante en este tiempo, es trascendental poderlas buscar. Yo te comparto, porque se puso lento mi internet, Kate, pero yo te comparto junto con la presentación estos links también, el link que me hace falta, que es de los contenidos virtuales. No sé si hay algo más. Bueno, pues si no hay más sugerencias, nosotros agradecemos a todos los participantes por permitirnos este espacio. Le agradecemos mucho a la doctora por, por todos sus aportes, a la doctora Diana Milena, y sabemos que en cuanto a las prácticas para educación inicial, casi que es un gran reto, en especial pues porque los niños no van a permanecer, como su merced lo mencionaba, mucho tiempo frente a una pantalla. Entonces, algunos lo ven como una dificultad, pero muchos lo ven como unas oportunidades para reinventar un poco lo que será el desarrollo de una clase, el desarrollo de una lúdica, una conversación. Lo que yo sí quiero hacer es felicitar a todos los participantes que aquí se encuentran, a todos los directores, a todos los coordinadores de ICBF, de instituciones educativas privadas y oficiales, porque hasta el día de hoy sabemos que es muy importante y vital el acompañamiento que vienen haciendo, que vienen realizando a nuestros niños. Un día hablábamos con una directora de una sala maternal y decíamos: yo como mamita digo, pues realmente, si mi hija no tiene por lo menos media horita que pueda hablar con la profe, creo que se sentiría un poco más aburrida. Además que el solo hecho de los niños recibir una llamada, decirte: hey, ¿cómo estás? Una videollamada, no, ese día, esos niños pueden saltar de la alegría, pues porque para ellos es muy importante. Entonces, vemos el papel el rol fundamental que en este momento tienen los maestros con nuestros niñas y nuestros niños. Y no solo eso, sino que ese rol implica mucho más en cuanto al contexto que irradian. Entonces, si el niño se encuentra sano, si el niño se encuentra alegre, muy seguramente esto también lo va a demostrar pues la familia. Entonces,
yo sí quiero felicitar a todos los que se encuentran aquí presentes, porque no es fácil. Mira, el trabajo se ha triplicado y más en estos momentos. Entonces, profes, felicitaciones por su labor. Su labor es, mejor dicho, fundamental. Su labor es muy especial para todos, para las familias, para los niños. Y creería yo que con tan solo una sonrisa de todos los niños y las niñas también nos alegran el corazón a todos. Entonces, les agradecemos mucho por permitirnos este espacio. Por favor, no olviden diligenciar la lista de asistencia. Nuevamente les voy a compartir el link y pues estamos al tanto. La idea es generar otros espacios de esta manera para que pues podamos participar todos, podamos hablar, dialogar un poco acerca de esas experiencias significativas que tenemos. ¿Por qué no reconstruir entre todas una experiencia o provocar una práctica diferente con nuestras niñas y nuestros niños, y que otra profe pueda deducir o participar y enriquecer esa práctica? Bueno, entonces, profe, doctora Diana, le damos la palabra a la profe Mónica Osorio. Muy buenas tardes, agradecida por este espacio, y quería preguntar, es que en el link está hasta las 4:30, ¿acá terminamos o seguimos hasta las 4:30 con otro tema? Pues es que realmente dejamos un pequeño espacio para una sesión de preguntas, pues tenemos a la doctora Diana y queremos aprovecharnos de ti, doctora. Pues decíamos nosotros, ¿no? La idea es que todas participemos y construyamos pues un diálogo de saberes, aportemos un poco más a las prácticas de otras profes. Entonces, por eso habíamos dispuesto de ese pequeño espacio, y por eso la doctora dice, bueno, pregunten, aprovechen este momento para preguntar y enriquecer sus saberes. Muchas gracias. Sí, la idea era un poco desarrollar cómo promovemos estas experiencias que me permitan ese tipo de relaciones y poder, cuando estoy con ustedes en este espacio, me encanta poderlos escuchar y no solo hablar yo para poder enriquecer también. Y acá hay como varias invitaciones. La primera es a que ustedes puedan compartir a Kate, a la Secretaría de Educación, sus experiencias, vuelvo y digo, con fotos, con videos, que documenten cómo estamos viviendo todo esto para yo también poderlo compartir a otros territorios y que sean ejemplo para otros maestros de todo lo que ustedes están haciendo en su territorio y cómo lo viven. Y la otra es que ustedes mismos también como maestros puedan establecer esas redes de apoyo donde ustedes están compartiendo lo que unos y otros hacen y están cada vez construyendo más sus saberes en torno a cómo ha sido esto, qué ha funcionado, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos buscar nuestro propio bienestar. Eso va a ser maravilloso. Yo les voy a enviar con Kate la presentación que tuvimos el día de hoy, los videos que no pude compartirles, perdónenme ahí con esto, lo lamento mucho por el tema del computador. Y les voy a compartir también la bitácora con la que iniciamos el día de hoy, porque me parece una oportunidad muy bonita para también tomarnos nosotros como maestros un tiempo con nuestras familias, buscar ese bienestar, tomar ese tiempo para pensarnos cómo ha sido, no solo para los niños y las familias, sino para nosotros este tiempo, podernos consentir un poco rayando esa bitácora, pintando si pintan y si no escribiendo, como ustedes quieran, pero también para que la puedan compartir a las familias si quieren, porque es también una oportunidad de registrar las voces de los niños y de las familias ahí como lo están viviendo. Les invito y les animo nuevamente a través de Kate, si alguno está interesado en que sus niños participen a través de contestar estas preguntas en el programa Profe en tu Casa los días martes, que viene el chat que nos preguntó un profe, una profe. Por favor, comuníquense les voy a escribir mi correo, me voy a tomar el atrevimiento de escribirles mi correo, con Kate también se pueden comunicar, y les voy a dejar mi contacto para que si usted está interesado, lo que les digo es a través de contestar preguntas de la temática que se desarrolla con los niños y las niñas. Este martes, por ejemplo, tuvimos un invitado experto en todo lo que tiene que ver con los astros, con las
que es funcionario del planetario, y entonces hacíamos preguntas como qué comen los astronautas, de qué tamaño crees que es el Sol, y los niños desde su saber contestaban estas preguntas. Es un poco la invitación a que si ustedes quieren que sus niños participen, están las puertas abiertas para participar. De igual manera, si ustedes creen que tienen alguna experiencia, algún saber, y ustedes dicen, yo quisiera participar en el programa, podemos también, sin prometerles que así va a ser, no hago promesas falsas, podemos también hablarlo, charlarlo, porque estamos cada vez más interesados en que maestros participen del programa y se estén comunicando con sus familias a través de esto. Entonces está la invitación completamente abierta para esto. Voy a dejar mi correo por acá. Sí, doctora Diana, si por favor también nos compartes como el link, porque el link para ingresar al canal, bueno, no sé, para que ellos puedan participar de esto. De otra parte, para poderlo ver, para verlos, sí. El programa el espacio, el programa Profe en tu Casa se presenta todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Señal Colombia. Luego de que se ha presentado y se transmite por radio, por Radiodifusora Nacional. Y luego se repite en todos los canales regionales, después de que se ha transmitido en Señal Colombia. Los días lunes, Profe en tu Casa es direccionado a familias, es para las familias, para trabajar con las familias, y los días martes es educación inicial. Entonces ahí vamos a ver todo lo que estamos trabajando con educación inicial. ¿Cómo pueden verlo? Pues por Señal Colombia o por los canales regionales, pero si quieren ver los programas que ya han sido grabados, pueden entrar a RTBC, que ya les escribo acá, y ahí buscan Profe en tu Casa. También les mandé ya el link de los materiales que hay en Colombia Aprende, Kate, para que los puedan tener ahí a la mano. Doctora, en cuanto a la Señal Colombia que mencionabas para el día martes para educación inicial, en Movistar TV es el canal 153, en Claro TV canal 128, en Tigo canal 204. Pues es que esto difiere un poco como en cuanto al programador que se tenga, ¿no? Sí, a la región. Cada región tiene unos canales diferentes. Mira que hay otra pregunta acerca de los tránsitos armónicos. Quiero comentarles que en la mesa municipal ya estamos definiendo unas estrategias diferentes virtuales con nuestras agentes educativas y todos los participantes. Entonces, próximamente les enviaremos los correos, las invitaciones necesarias para que todos participen. Bueno, Kate, para mí fue un gusto poder acompañarlos, me alegró mucho estar con ustedes, yo espero que podamos vernos de manera personal, que pueda viajar, que pueda conocerlos, que podamos darnos un abrazo, que podamos contarnos historias de este tiempo de cuarentena, que podamos recordar este momento con gratos recuerdos, que podamos pensar cuando miremos atrás que en medio de todo fue un buen tiempo que nos dejó muchas enseñanzas, y espero que de alguna manera este espacio que compartimos les contribuyera a su quehacer y a su práctica, repitiendo y cerrando como inicié, que es supremamente valioso lo que ustedes hacen y que sabemos que ya lo vienen haciendo y que estamos dispuestos y disponibles para apoyarles y colaborarles en lo que necesiten. Muchas gracias a la Secretaría y muchas gracias a ustedes por toda su atención, su paciencia, por su participación y por todos sus aportes. Gracias a usted, muy amable. Muchísimas gracias a todos. Damos por terminada la videoconferencia. Por favor, no olviden diligenciar el control de asistencia. Gracias. Gracias por esta bonita experiencia. Gracias. Muchas gracias. Interesante todos los temas. Gracias. La temática muy interesante. Nos hemos potenciado muchísimo. Hemos recordado, hemos hecho reflexión
por lo menos yo he hecho reflexión y muy importante todo. Muchísimas gracias, Dios les continúe bendiciendo y gracias por este tiempo que nos dedican. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias.